Hola, ¿cómo están? Vamos a ir esperando, así se van sumando, así desean, recuerden los que deseen hacerme preguntas. Vamos a ir esperando que se sumen algunas personas y bueno, si no después vamos a comenzar. Acá ha vuelto el invierno, se ha puesto fresco de vuelta y estamos ahí en esta etapa de introspección. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la introspección, con el ir hacia adentro, porque vamos a hablar de lo que es la energía femenina. Y por lo general, la energía femenina se lee o se expresa mejor dentro de lo que es el interior, lo oculto, adentro, la intuición. Así que vamos a ir esperando que se sumen algunos, tomando unos matecitos. Buenas, buenas. Básicamente, y desde hace un tiempo ya, lo que se denomina, hola Jessie, lo que se denomina energía femenina a nivel planetario, ¿sí? Se ha ido movilizando, la energía en realidad manifiesta o más fuerte dentro de lo que es este ser vivo que se llama Gaia. ¿Cómo estás, hermosa? Se ha ido moviendo, ¿sí? Como la energía vital de este planeta, se ha ido moviendo en lo que se le conoce como la energía Kundalini del planeta y se ha ido moviendo hacia lo que vendría a ser toda la zona cordillerana de la cordillera de los Andes, ¿sí? Se ha trasladado, como quien diría, a lo que es el continente americano, en donde dentro de lo que es la energía también de este planeta, tiene que ver con la energía femenina, la energía creadora, las selvas, la tierra. ¿Cómo estás? La tierra, la parte maternal, lo emocional, el contacto, ¿sí? Todo eso se manifiesta de una manera más pura, más fuerte, más arraigada en la cultura dentro de lo que es América Latina, ¿sí? América en general, pero América Latina por excelencia. Entonces, ese movimiento energético que el planeta está teniendo, ¿cómo estás, Pau? Ese movimiento energético que Gaia en sí está teniendo, también lo estamos sintiendo, repercutiendo nosotros. Yo siempre digo que somos células, pequeñas células de este planeta y desde ese lado todo lo que el planeta recibe, vive y manifiesta se traslada a nosotros y vivimos sus consecuencias, ¿sí? Desde este lado nosotros estamos viendo un rebrote de la energía femenina. Y no tiene que ver esto, vamos a aclararlo desde ya,
con el tema de la mujer y del feminismo, ¿sí? Es una forma tal vez sí, que está encontrando la energía femenina de abrir camino, y muchas veces hace falta, ¿no?, los desequilibrios para encontrar el equilibrio. Pero la energía femenina, no hablo, cuando hablo de energía femenina, de la mujer, ¿sí? Hablo de una energía creadora, vital, intuitiva, que todos tenemos, hombres y mujeres. De hecho, hay muchas mujeres en donde se manifiesta más claramente una energía masculina, y hay hombres en los que se manifiesta más claramente una energía femenina. Personas que por lo general, cuando hablamos de esta energía femenina, hablamos muchas veces de personas vinculadas, por ejemplo, con el arte nos conecta, el arte nos hace ir hacia adentro, el arte por sobre todas las cosas nos hace crear, ¿sí? Entonces, la energía gestante, creadora, maternal, con la capacidad de fuerza también para dar a luz, para abrirse, todo eso es la energía femenina. Y la estamos viendo desde diferentes lados, empezar a escuchar esta voz femenina dentro de lo que es movimientos como, por ejemplo, en este momento es muy bonito toda esta corriente que hay de escuchar al niño, atender, ver, no dejarse llevar por estereotipos, y que el niño pueda crecer en una libre expresión de las energías que por lo general cuando somos chicos la tenemos mucho más equilibrada que cuando somos grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué está surgiendo, por qué se da este resurgir y este movimiento de energía femenina? Por algo muy simple y claro, que era lo que hablábamos tal vez en otros live, como por ejemplo el hecho de que se está gestando y se está creando un nuevo mundo. Está creando y se está pariendo una nueva humanidad. Y para eso, para que eso se pueda manifestar, tiene que estar, por un lado, esta energía femenina que cobija, que aloja y que gesta durante el tiempo que sea necesario a esa humanidad para poder darla a luz. Entonces, esta energía es fundamental que se manifieste, que esté fuerte, que esté sana, para poder gestar a esa nueva humanidad. Esta nueva humanidad que viene, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno gesta, por ejemplo, a un hijo en su vientre, este hijo, y sobre todo en estos últimos tiempos, viene con grandes modificaciones. En inicio se parece mucho a los progenitores en algún punto, porque responde a este ADN, ¿verdad? Pero es un ser totalmente nuevo y diferente, que va a tener condiciones, cualidades y todo totalmente diferentes. Entonces, la humanidad que está viniendo es una humanidad que en ese sentido nos va a sorprender más, porque el ADN que toma la humanidad que está viniendo, si bien parte del ADN que nosotros tenemos, la verdad es que las partes que están en nuestro ADN no están todas activas, no están todas desarrolladas, no están todas despiertas, y muchas de las generaciones que van a ir viniendo y que ya están viniendo, ya vienen con partes de ese ADN que nosotros todavía no hemos activado, no hemos despertado o no se ha modificado todavía en nosotros, vienen con esa parte del ADN ya modificados, ¿sí? Ya vienen con una fuerza vital en zonas, en células y en partes de nuestro ADN que antes no estaban. Eso tiene que ver, entre otras cosas,
con esta energía femenina circundante en el planeta y en nosotros. Entonces, la generación que viene y la que viene y la que viene van a venir cada vez con más cambios que lo vamos a poder notar a nivel físico, a nivel ADN, a nivel corpóreo, a nivel potencialidades, a nivel superpoderes, a nivel intuición, ¿sí? La intuición es una cualidad o una característica que se reconoce justamente parte de esta energía femenina. Entonces, en nosotros la energía femenina se manifiesta, como hablábamos antes, cuando estamos, por ejemplo, creando algo, cuando estamos haciendo algo creativo, cuando estamos inventando algo, diseñando algo. Se activan partes de nuestro cuerpo que tienen que ver con una introspección, con un ir adentro, porque lo creo desde adentro, lo imagino, lo veo, lo intuyo, lo diseño, lo observo, todo desde adentro. ¿Cómo estás, Ángel? Hermoso. Entonces, toda esa parte que a mí me hace ir hacia adentro, a conectar conmigo, hablamos de que la intuición es parte de la energía femenina, toda esa parte es lo que hoy se nos está pidiendo que hagamos mucho hincapié, que conectemos con esa parte, que nos demos la posibilidad de explorarla, o para aquellos que tal vez ya teníamos un ejercicio en la cuestión creativa y en la cuestión de la energía femenina, se nos pide que vayamos un poquito más allá. Siempre digo que constantemente se nos está pidiendo un paso más. Ese ir más allá implica romper paradigmas, romper estructuras establecidas que al momento de crear en este instante en la Tierra no sea desde lo que conocemos, sino desde lo que sentimos y dejamos fluir en nosotros, ¿sí? Eso es fundamental, porque realmente los tiempos que vienen, la humanidad que viene, tiene un cambio bastante drástico con respecto a las otras humanidades que hemos conocido y sobre todo en la parte física, ¿sí? Entonces, esto de que vamos a ir viendo y que ya estamos viendo manifestaciones físicas en personas y sobre todo en los niños y los bebés que están naciendo y los que están por venir y los que están avisando que están por llegar, se está viendo mucho. Entonces tenemos que también estar preparados desde esa energía contenedora, gestante, amorosa, que cuida, ¿sí? Que observa. Tenemos que estar preparados para contener a esa energía que está viniendo en forma de estos niños y que va a empezar también a repercutir en nosotros cada vez más con todas estas vibraciones energéticas, con esta gestación, con este despertar de células, de recodificación del ADN, y nos vamos a encontrar con que vamos a empezar a percibir desde otro lado, a ver desde otro lado, a tener otro tipo de comunicación. Entonces, yo hoy hice un reel, por ejemplo, sobre las diferentes formas de canalizar y, bueno, muchos me comentaron justamente cómo canalizaba cada uno, cuál era la percepción de cada uno, si era clarividente, si era sensitivo. La realidad es que si uno ya más o menos tiene esa sensibilidad, en lo que van a venir, los tiempos que van a venir, esa sensibilidad se va a agudizar. Y no solo se va a agudizar, sino que además van a empezar a despertar nuevas sensibilidades, nuevas percepciones. Vamos a empezar a ver otras realidades, otras dimensiones. ¿Por qué? Porque estamos elevando la frecuencia, ¿sí? Forma parte de esa nueva humanidad que viene. Estamos
elevando nuestra frecuencia y al momento de elevar nuestra frecuencia rompemos, lo explicaba la vez pasada en el live, empezamos a romper bloqueos que tenemos adentro y entre otras cosas esos bloqueos muchas veces tienen que ver con formas en las que fuimos educados y decidimos aprender y dejar de lado cosas que traíamos de niños y de repente esas cosas van a empezar a surgir de nuevo y van a empezar a venir con más fuerza y van a empezar a manifestarse. ¿Por qué? Porque acabo de romper ese bloqueo adentro mío, ese bloqueo que antes me decía que eso no era cierto y yo me negaba a querer verlo, de repente se hace cada vez más presente y va a cobrar fuerza y cuando yo me detenga a escucharlo, entienda esa percepción, le dé validez, esa energía va a sentir un permiso de mi parte de habitarme y va a entrar en mí y va a seguir avanzando. Entonces eso va a hacer que cada vez rompamos más bloqueos que tienen que ver con una educación sobre cosas que nos dijeron que no existían y vamos a empezar al elevar nuestra vibración y romper esos bloqueos, empezar a percibir cuestiones que están justamente en vibraciones más elevadas, seres elementales, ¿sí? Seres de otras dimensiones, los vamos a empezar a percibir, los vamos a empezar a ver con más frecuencia y se va a empezar a establecer una comunicación más fluida entre las dimensiones. La multidimensionalidad está en este planeta, la vivimos, somos seres multidimensionales, pero dentro de todo no hemos ejercido esa multidimensionalidad, ¿sí? No la hemos explorado con fuerza, no nos hemos dejado llevar y guiar por esa multidimensionalidad. Entonces, es muy importante que demos lugar a esta energía que se viene abriendo camino poco a poco para poder traer esos nuevos tiempos que vienen y ese nuevo mundo que viene. En un post anterior de hace ya unos meses atrás, y creo que uno de ustedes me había consultado en su momento si iba a hablar de ese tema y que está relacionado con esto, lo podemos tocar ahora, es el tema de las dos tierras, ¿sí? Gaia, nuestra madre tierra, ¿sí? Es un ser vivo, es un ser que por sí solo evoluciona, tiene un camino evolutivo, tiene un recorrido, hace un aprendizaje, se modifica, ¿sí? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Y al igual que nosotros, está en este momento dando un salto cuántico. Y ese salto cuántico difiere mucho de las formas que teníamos o que conocíamos nosotros de anteriores saltos que dio la Tierra o evoluciones que dio la Tierra. Entre otras cosas, porque la humanidad a la que vamos ahora ya deja de ser tan física. El nuevo mundo que se acerca deja de ser tan físico y va a ser más álmico, más etéreo, más vibracional, y eso también se traduce, como digo yo, en la desmaterialización nuestra, y no solo nuestra, sino también del planeta. Entonces, muchas personas hablan de esta doble tierra, las dos tierras, en el sentido, básicamente, que mucha gente está percibiendo como el campo energético de la Tierra está creciendo de determinada manera cada vez más exponencial, digámoslo, como invitándonos a nosotros a subir a esa capa más amplia de esa vibración más elevada. Hay mucha gente también
que habla o que por lo menos lo ve o lo percibe en sus canalizaciones, en sus meditaciones, directamente dos tierras paralelas conformadas, una mucho más etérea, mucho más liviana, y la otra, esta en la que vivimos, que es más densa, más material, y que ya están, como quien diría, las dos tierras ubicadas, y dentro de la elección que estamos haciendo cada uno de nosotros en estas cuestiones que pasan en el día a día, en esta evolución álmica que venimos hablando, va a estar esa elección. Si yo logro hacer en mí también este salto cuántico, elevar mi vibración, llegar a otra instancia, mi cuerpo se va a sutilizar lo suficiente como para habitar esa tierra que es más sutil. Aquellos que no, que quieren seguir el camino porque tienen que desarrollarlo así su alma, porque eligió hacerlo, porque es a donde vino a aprender y quiere continuar en esta tierra más material, seguirá en esta tierra más material. Para mí, desde una lectura personal, no sé si es que se están manifestando las dos tierras por separadas. Yo creo realmente que, como en algunos otros tiempos que hubo de la historia de la humanidad, y del mismo modo en que nosotros hoy, por ejemplo, no percibimos de manera corriente, cotidiana y todo el tiempo a otros seres que habitan aquí la Tierra, porque nuestro campo vibracional, nuestro espectro energético no está lo suficientemente elevado como para verlo. Del mismo modo, yo considero que es una de las opciones que si determinado grupo, masa crítica o población de la Tierra eleva su vibración y pega ese salto cuántico, probablemente aquellos que queden sin hacer el salto cuántico por elección álmica, por lo que sea, probablemente no logren percibir a esos que pegaron el salto, ¿sí? Es una cuestión vibracional. En el live que di, en el webinar que di este fin de semana, mencionaba las 7 humanidades, ¿verdad?, que se conocen o que se proyectan de la Tierra, porque en realidad estamos en la quinta, vamos hacia la sexta, pero desde una teoría que hablábamos de los 7, ¿no? Esto de las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, y siempre a mí me parece maravilloso esos ejemplos, tanto de las notas musicales como de los colores del arco iris, porque nos deja muy en claro y muy gráficamente y como de un método científico, ¿verdad? Más claro esta capacidad que porque no lo pueda ver o no lo pueda escuchar, no quiere decir que no exista, ¿sí? Dentro de lo que nosotros distinguimos como los colores del arco iris, estos 7 colores del arco iris, ustedes deben saber bien que hay personas, por ejemplo, que tienen daltonismo, diferentes tipos de daltonismo, y que estas personas por ahí, de ese espectro, no distinguen algunos matices, algunas combinaciones, algunos colores, y lo mismo sucede con muchos animales. Hay animales que su espectro visual distingue más colores, más espectro de la luz, y otros que distinguen menos, ¿sí? Cuando hablamos de los rayos ultravioletas e infrarrojos, hacemos referencia justamente a algo que existe y que el ojo humano no está preparado para captar, pero que existe y que yo no lo puedo ver. Son justamente infrarrojos y ultravioleta, porque el espectro que nosotros tenemos del arco iris va del rojo al violeta y está por debajo del rojo o por arriba del violeta. Todo lo que está por arriba del violeta y por debajo del rojo, el ojo humano, por la vibración en la que está, no lo puede captar, pero eso no quita que no exista, ¿sí?
Lo mismo sucede con los sonidos. Tenemos un espectro audible que va, no recuerdo exactamente de cuántos hertz a cuántos hertz, pero conocemos casos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los silbatos para perros o para patos, que hacen sonar, y cuando uno lo hace supuestamente sonar, no lo registra, no escucha ese sonido. Lo que no quiere decir que el animal al que va dirigido ese instrumento, ese pitido, ese silbido, sí lo escucha. De vuelta. Entonces ahí es donde, por ejemplo, como hablábamos hoy, o poníamos en el reel hoy, el tema de la canalización, hay personas que en determinado momento, porque elevan su vibración, porque entran en un estado, empiezan a percibir esos sonidos, esas voces que escapan habitualmente a la capacidad humana estándar, o pueden empezar a ver el aura de una persona, vibraciones, otros seres, otras dimensiones, ¿sí? Hacia ese lugar, a desarrollar todo eso, a ampliar nuestro campo visible, a ampliar nuestro campo auditivo, a ampliar nuestro campo sensitivo, a entender, manifestar y darle más energía a nuestro cuerpo energético, a nuestros cuerpos sutiles. Hacia ese lugar vamos. Hacia ese lugar vamos, y ese lugar es el que estamos gestando, es el que se está gestando a través de esta energía femenina. Entonces, es muy bonito que uno empiece a cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que compró? Porque en un punto eso hicimos. ¿Qué es lo que compró como real? ¿Qué es lo real y qué supuestamente no lo es? Porque hay muchas de las cosas que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida que tienen más que ver, como siempre digo yo, con una cuestión social, cultural, religiosa, y no con la realidad mía, álmica, de mis cuerpos energéticos, de mi ser en profundidad. Esta energía femenina que ahora se está manifestando, lo que hace es justamente, como es una energía que va hacia adentro, que gesta, que guarda, que oculta, ¿verdad? La luna, la noche, la oscuridad, es el punto, es una energía femenina, es la noche donde se gesta el día, donde el día nace de la noche, ¿sí? Entonces, es esa cuestión que nos lleva adentro, que nos lleva al misterio, que nos lleva a lo no develado, que nos lleva a conectar con la intuición, con las percepciones, con el sentir, con premoniciones. Todo eso es una energía necesaria que nosotros reflotemos en cada uno de nosotros, porque desde esa energía, primero la que vamos a tener que desarrollar en esta cuestión más álmica, pero es esa energía la que a mí me va a dar las certezas, la seguridad y la contención si yo deseo hacer ese salto cuántico, ¿sí? Si yo deseo formar parte de esa nueva humanidad, porque también eso es un punto bastante crítico en este momento. El ser humano como tal, el ser humano que conocemos, de acá a unos años ya no va a existir de ninguna forma, ¿sí? Ya sea porque van a venir más inventos y más cuestiones genéticas y cosas que modifiquen a aquellos que tal vez no quieran dar el salto, y otros van a ir creciendo vibracionalmente y se van a ir modificando. Y realmente el ser humano tal como lo conocemos, en esta corporalidad, en esta forma de ser, se va a ir disolviendo, ¿sí? Lo que estamos eligiendo en este momento tan crítico, en estos años tan fuertes que estamos viviendo, 2020 lo ha sido, 2020 nos dijo esto se acabó,
se está viniendo algo nuevo, nos hizo parar, nos hizo detener, nos hizo mirar, nos hizo evaluar en dónde estoy parado, a quién tengo al lado, qué trabajo tengo, nos hizo parar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estás parado? ¿A dónde querés ir? Este 2021 ha ido barriendo muchas cosas que fue dejando el 2020 y han empezado a surgir muchas cosas. Ya la gente salió, como quien diría, de ese primer estado de shock. Muchos siguen en ese estado de shock, pero muchos otros han encontrado cierta forma de fluir, se han reinventado, empiezan a ir por otros lados, empiezan a cuestionar determinadas cosas y empiezan a hacer un cambio, ¿sí? Tanto 2022, 2023, 2024 van a seguir ese camino cada vez más hacia el cambio, cada vez más hacia la modificación. Y lo que estamos eligiendo justamente en estos años tan claves para la humanidad es cuál es el tipo de cambio y de mundo que voy a habitar yo en un futuro. El presente, el hoy que estamos viviendo, es una condensación y una consecuencia de miles y miles y miles y millones de decisiones diarias que tomamos todo el tiempo, ¿sí? Y que hemos venido tomando y que hemos venido tomando. De la misma forma, lo que nosotros seremos de acá a unos años está vinculado específicamente a las decisiones que tomemos en este momento. Y ya, como los tiempos aceleran, como los ritmos ya son otros, no tenemos los mismos tiempos y ritmos que teníamos años atrás, las manifestaciones se generan cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, las decisiones que tome, voy a ver las consecuencias mucho más rápido, para bien o para mal, llegó el caso. Si me mandé un error, un moco, como se dice acá en Córdoba, bueno, me voy a dar cuenta enseguida y voy a tener las consecuencias y la posibilidad de rectificar. No quiere decir esto que, me equivoqué. No, voy a tener la posibilidad de modificar mis elecciones, pero si tengo en claro hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, permitirse hacer ejercicios, conectar con técnicas o con terapias que desarrollen y potencien en mí esa energía femenina, me va a dar a mí la capacidad de autogestarme de una manera mucho más profunda, mucho más consciente y, como digo yo, medio en broma, medio en serio, voy a ir eligiendo las células con las que me voy a quedar y con cuáles voy a prescindir, ¿sí? Entonces, es importante que en todo este tiempo empezamos a entender la energía femenina desde ese lado, desde el lado de gestación, de intuición, de creación, de introspección, de ver lo oculto, de ver lo que no me mostraron, lo que estaba guardado. Cuando un niño nace, cuando esta nueva humanidad nazca del todo, ¿sí? Ese niño que nace, en realidad estuvo 9 meses, como máximo, digamos, un poquito más en algunos casos, y un poco menos en otros, estuvo guardado, estuvo oculto, hasta que no existieron las radiografías, por llamarlo de alguna manera, no era posible ver qué es lo que estaba pasando ahí adentro, quién era, cómo era, se movía. Eso es lo oculto que tiene la energía femenina, oculta la gestación, lo resguarda, ¿sí? Lo cuida y mantiene ese misterio, ¿verdad? Todo eso es energía femenina y todo eso es fundamental que se cultive en estos tiempos, que conecten las personas, que alentemos a los niños que ya vienen conectados con esa energía, a que la desarrollen, a que le lleven el apunte, a que conecten con ella, darle la posibilidad al hombre
de sensibilizarse, a la mujer de expresarlo, ¿sí? En armonía, de vuelta. Esta energía no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con esta ley, ¿verdad? Como he mencionado a veces en algunos posts, estas leyes universales que se encuentran en el Kybalión, en la Cábala, en diferentes, que tiene que ver con el género. Todo en este mundo, en esta plasmación, en esta Gaia que estamos habitando, tiene la ley del género, energía masculina y energía femenina. Ambas, para poder desarrollarnos, lo ideal es que se mantengan en equilibrio. Va a haber momentos en los que ejercer la energía masculina es mucho más necesaria y otros en los que es mucho más necesaria la femenina. Pero tenerlos en equilibrio y poder hacer uso de eso es lo que a mí me va a dar la potencialidad de poder expresarme en mi máxima forma, en mi máxima capacidad, ¿sí? La energía masculina, de otras cosas, rompe, destruye, no como algo negativo, ¿sí? También podemos encontrar esto como algo negativo, pero por ejemplo, cuando un esperma, ¿verdad?, fecunda un óvulo, tiene que romper el óvulo, tiene que abrirlo, como tenemos que abrir a la tierra con una energía masculina, ¿verdad?, con un trabajo, con una fuerza para poder poner una semilla. Entonces, en ese momento, en ese primer instante, la energía masculina es necesaria y luego es necesaria la energía femenina. Entonces, en este momento, ya digamos que esa instancia de la energía masculina ya aconteció, ya está dentro nuestro, ya traemos gestado esa semilla, ese brote de la nueva humanidad. Por eso se dieron a llamar a las personas que vienen con un recuerdo, con memorias, y que están conectadas a nivel cósmico con este lenguaje universal en donde entendemos que no soy únicamente yo, ¿sí?, sino que habito un planeta, que este planeta habita una galaxia, que tengo hermanos, ¿sí? Se dieron a llamar semillas estelares, porque son las que vienen ya con esa información para esta nueva humanidad, para esta nueva tierra que vamos a habitar. Entonces, es necesario que pongamos nuestra atención en cómo se manifiesta la energía femenina en mí, desde qué lado estoy creando, si me conecto justamente con esa parte de introspección, de gestación, de cuidado, de lo oculto, o si en esto simplemente me niego y estoy luchando, ¿sí? ¿Cómo estás, Lau? Empezarme a preguntar cómo se manifiesta, a reconocerme, es fundamental en estos momentos, es muy importante, porque realmente es una de las herramientas más grandes que tenemos en esto de pegar nuestro propio salto cuántico, ¿sí? Y como le decía yo hoy cuando ponía el reel de canalizar, muchas de las percepciones que uno puede llegar a tener en este ejercicio de ir hacia el interior, de conectar, de empezar a ver, de empezar a percibir otras realidades, muchas veces, a veces lo que primeramente percibo me puede asustar, ¿sí? Me puede asustar y me puede hacer sentir incómodo, ¿sí? Porque cuando uno está en lo que se denomina la zona de confort, tengo todas las respuestas ya en el libro, si es, ¿no?, las preguntas frecuentes, ¿está? Tengo tal respuesta. No, cuando uno está en esa zona de confort en la que tiene todas las respuestas, tiene todas las preguntas que puede y las que no puede hacer, está todo como establecido. Cuando yo me corro de ahí, ya no tengo
esas respuestas del libro, ya no tengo esa contención del exterior, esa estructura que me va a sostener. La estructura, o más que nada el eje, lo que a mí me va a sostener, va a estar adentro, va a estar en mí, va a estar en mi eje. Entonces, si yo no tengo fortalecido esa parte interior, puede que cuando empiece a moverse esa energía, yo empiece a percibir las nuevas realidades, tambalee y me asuste, ¿sí? O muchas veces pueda percibir cosas que no son de mi agrado o que no me hacen sentir bien, que me duelen en muchas ocasiones. Y siempre digo yo que lo que llega a uno, lo que uno trae en esta percepción, en esto de ir hacia adentro y la manera en la que se manifiesta, siempre es perfecta, siempre es correcta. Y muchas veces lo que todavía no entendemos es cómo puedo yo, desde esa herramienta, desde esa percepción, ayudar al otro y crecer yo, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que si veo algo que no me gusta, puedo preguntarme. Una es, ¿cómo estoy vibrando yo? Porque por lo general también hablamos de las leyes universales, está la ley de atracción, o sea, yo voy a atraer vibratoriamente aquello que está en sintonía con lo que yo estoy vibrando, ¿sí? Entonces, cuando mucho de lo que está a mi alrededor no me gusta, me cuesta, me hace rebelar, me hace enojar y no me gusta, mi pregunta sería, primeramente, ¿cómo estoy vibrando yo? Pero en muchas ocasiones estas percepciones nuevas me asustan porque no las reconozco o porque tengo el disco rígido con la información vieja en algún punto, con una estructura que esa percepción viene a romper. Yo lo mencioné cuando hacía, por ejemplo, el live de la vida después de la muerte o la parte del ser canal, pero a mí me pasó durante mucho tiempo, bastante más seguido, me costaba mucho el hecho de poder percibir y saber la muerte de otras personas, ya sea en el momento en el que morían o si les faltaba poco tiempo para que eso sucediera. Y realmente eso al comienzo me generaba mucho dolor y me generaba mucha incomodidad porque yo no sabía cómo lidiar con eso. ¿Por qué? Porque tenía en algún punto este preconcepto de lo que es la muerte, ¿no? Como algo malo, como algo negativo, y en realidad entendí o terminé de asimilar, porque en el fondo yo lo sabía, y lo que entraba en conflicto era la información que yo traía cultural con lo que mi alma sentía, ¿sí? Mi mayor conflicto fue disolviendo cuando yo entendí justamente que yo no estaba frente a un cuerpo, sino que estaba frente a un alma, ¿sí? Entonces, por un lado, esa percepción a mí me ayudó mucho al momento en el que falleció mi papá, porque me hizo lograr llegar a despedirme de mi papá y no lo hubiese podido hacer si esa percepción no existía en mí. Sí, es así, Jessie. Cuando uno siente la despedida de la otra alma, es duro, es fuerte, es como que no quiero tener esa información, ¿no? O sea, no la quiero. La realidad es que si la tengo, y lo que a mí me ayudó por lo menos en ese sentido, si tengo percepciones que me incomodan, lo que tengo que ver es qué me está haciendo cuestionar esa percepción, porque eso que me trae, esa información, eso que veo, eso que siento, es mucho más real y sincero que lo que culturalmente he aprendido, ¿sí? Esa es la voz de mi alma y la percepción de mi alma entablando un diálogo conmigo. Eso para mí es mucho más honesto que lo que culturalmente, socialmente, familiarmente o religiosamente me puedan decir. Siempre ha sido así. Entonces,
Cuando yo empiezo a abrir mis percepciones, en muchas ocasiones me voy a encontrar con situaciones o percepciones que tal vez me incomodan, me molesta y es como que no quiero ver eso, no quiero tener esa información. Entonces, lo que yo he aprendido es que cuando eso me sucede, lo que me cuestiono es qué me está trayendo, qué estructura mía estoy todavía sosteniendo que esta percepción viene a romper. Y si yo rompo esa estructura, ¿qué hay detrás? ¿Sí? Y en ese qué hay detrás, yo puedo descubrir cómo esa percepción me puede ayudar a mí, a ayudarme, no solamente a mí, a crecer, a evolucionar, a abrir mi sentir, sino a ayudar a otros. Porque cuando uno puede percibir esto, adelantarse, como quien diría, porque en realidad no se está adelantando, pero a los ojos del otro, que por ahí lo toma por sorpresa y todo eso, uno sí se está adelantando, ¿sí? Al hecho físico concreto de la partida, ¿sí? Entonces, ese momento en el que el cuerpo abandona, digamos, se produce como quien diría la muerte, es lo que la gente entiende como la muerte. La realidad es que esa alma fue haciendo todo un camino anterior en el que sabía, digo yo, nadie se va en las vísperas. Cuando uno puede entender y puede ver con anterioridad que esa alma se está despidiendo, yo puedo colaborar en realidad con los otros. Sí, me ha ayudado a mí y también a los otros. Es así, Jessy, cuando uno puede, yo con el tiempo entendí que esa capacidad de percibir me ayuda a mí a entender el mundo, a entender mi alma, a entender los caminos álmicos, pero también me ayuda a ayudar a otros. El compartirme, el abrirme y brindar mi experiencia o mi visión, a veces desde palabras coloquiales y cotidianas, sí, porque no le voy a ir a decir a la persona, mira, me parece que mañana se va a ir, no voy a ir así, pero sí puedo ir dándole mensajes, cosas, preparándolo, sosteniéndolo, viendo qué hacer, cómo puedo llegar a ayudar. Entonces, cuando estas percepciones que van a empezar a despertarse empiezan a llegar con más fuerza, y si algo me incomoda, me tengo que hacer esas dos preguntas. Primero, si aquello que me incomoda mucho es porque yo estoy vibrando bajo y algo me lo está mostrando, o qué estructura puede estar rompiendo en mí, ¿sí? Y cuando no podemos ver esa anticipación, y bueno, es donde nos toma por sorpresa, Vero, ¿sí? Es donde se genera por lo general el shock. Hay veces que el shock es fuerte porque, por ejemplo, una persona muere en un accidente o de una manera rápida, al parecer, ¿sí? Por ejemplo, y otras no, hay otras que en un punto uno está sabiendo que en algún momento, en cualquier momento, eso sucede. En el caso, por ejemplo, de mis dos progenitores, por llamarlo de alguna manera, mi mamá y mi papá, mi mamá tenía cáncer y bueno, el cáncer le fue haciendo metástasis y todos sabíamos que de una manera u otra era en cuestión de tiempo y que en algún momento iba a suceder, ¿sí? En el caso de mi papá, a él lo internaron un miércoles a la noche y el viernes al mediodía falleció. Para la mayoría de la gente, el fallecimiento de mi papá fue un shock y no se lo esperaba, ¿sí? Yo sí pude sentir que eso iba a pasar y pude acudir y eso me fue templando a mí, ¿sí? Cuando no tenemos esa anticipación es lo que yo llamo que tenemos que empezar a vivir álmicamente. A mí mis guías, mis compañeros que me bajan información y que me están asesorando todo este tiempo y acompañando en todo lo que es la práctica de Original, en algo que me hacen mucho hincapié, es que hay muchas cuestiones que nosotros tenemos intelectualizadas.
las entendemos racionalmente, desde la razón, desde la parte, como quien diría, teórica, pero no lo estamos poniendo en práctica y no lo estamos viviendo en realidad. Entonces, cuando uno habla de que el otro no es un cuerpo, ¿sí?, sino que es un alma que es eterna, y que ese cuerpo es circunstancial, es momentáneo, es un envase, es la forma en que cada uno desee verlo. La realidad es que muchas veces cuando estamos en cursos, en cosas, lo hablamos y uno sí, pero cuando llega el momento de una manifestación como esto, la pérdida de un ser querido, algo internamente se resiente y es como que no termina de asimilar esto, que en realidad esa alma hizo un cambio de vibración y decidió utilizarse e ir hacia otro camino, y lo más probable es que esté bien, ¿sí? Hay almas que tienen todo un proceso complicado, pero muchas, la mayoría, tienen un buen desarrollo y han elegido hasta la forma de partir. Entonces, es difícil porque la costumbre, la materialidad, la dualidad, esta cuestión del apego, de la presencia, nos es familiar, es lo que hemos aprendido, es lo que el cuerpo pide, pero cuando uno empieza a desarrollar todas estas sensibilidades que tienen que ver más con la energía femenina, se da cuenta que yo puedo sentir a nivel piel, ¿sí? Puedo sentir realmente a nivel piel la presencia del otro ser, que está, se hace en manifiesto, ¿sí? Creo que seguramente a muchos de ustedes les puede haber pasado el sentir un abrazo o una mano en el hombro o algo en algún momento y reconocer que ese gesto, esta cuestión que se siente muy físico, es de un ser que ya no está en este plano, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero a mí por lo menos sí, y conozco muchas personas que sí, esto de sentir muchas veces este tacto, ¿sí? Bueno, eso también tiene que ver con estas percepciones que se abren, con esto entender que lo que existe no es lo que está al alcance de mi campo visual. Existe también esa cuestión que hasta el momento, hasta ahora, se me hace oculto, ¿sí? Y que tiene que ver con que lo puedo percibir cuando yo desarrollo y me conecto más con la energía femenina, sí, que se siente hermoso, realmente. Es muy bonito cuando sentimos, nos dan paz, es eso, lo que nos están dando es paz, es aliento, es quédate tranquila, estoy bien, ¿sí? En general es eso lo que buscan brindarnos. Entonces, de a poco vamos a ir entendiendo y comunicándonos a otro nivel, y las dimensiones se van a ir fusionando y nosotros nos vamos a encontrar hablando otro lenguaje de otras formas, ¿sí? Entonces el tema de la telepatía se va a manifestar más, voy a empezar a leer la vibración, ¿sí? El sonido, nosotros emitimos sonido. La vibración de por sí, cualquiera que es músico, tiene una guitarra o algo, sabe que si yo hago vibrar una cuerda emite un sonido. Una cosa es que ese sonido esté dentro del espectro de lo que el cuerpo humano actual percibe, ¿sí? Y otra cosa es que porque haya algo allí, eso no emita un sonido. Todo, absolutamente todo en este mundo está generando una hermosa y armoniosa melodía, ¿sí? Vibramos y emitimos sonidos. Y de a poco vamos a empezar a entender
a decodificar y a empezar a sacar la información de ese sonido, ¿sí? Entonces se van a ir abriendo realmente los sentidos que conocemos, ¿sí? Que se van a potenciar, van a encontrar otros caminos y se van a despertar otros sentidos que también tiene el ser humano y que tienen que ver con esta sensibilidad de lo que hoy permanece oculto como ese bebé que está dentro de la panza de la mamá, pero que inevitablemente y en poco tiempo va a dar a luz. Va a dar a luz y se va a hacer mucho más manifiesto y se va a hacer más tangible y se va a hacer más visible porque nuestro rango vibracional se está ampliando, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo en un punto quería hoy, acercarme a ustedes, a invitarlos a que presten mucha atención y se detengan un poquito cada día a sentirse, a verse, a reconocerse y a conectar con esta energía femenina, dónde la estoy poniendo, cómo se está manifestando, cómo se expresa en mí, cuáles son las partes más fuertes en mí de esa energía femenina para alimentarla, ¿sí? Y empezar a darle lugar y darle entidad, como digo yo, darle fuerza a esos mensajes que vienen de adentro y desde allí se va a ir gestando en cada uno de ustedes un nuevo ser que va a estar naciendo y que va a estar en armonía con esta nueva humanidad que viene, porque la elección de pertenecer o no a esa nueva humanidad es nuestra, digamos. Yo siempre digo que las condiciones universales, o por lo menos a mí me hacen mucho hincapié en eso, digamos, en que no nos durmamos en los laureles. No quiere decir que porque todo en el universo está como confabulando en ir en un sentido, yo por ende voy así como por inercia. No, en este momento de la historia, en este momento de la humanidad, en este salto cuántico que estamos dando, no. El libre albedrío se va a manifestar se manifiesta, creo que cada uno de ustedes lo está viviendo, cómo ve, cómo cada ser, cada alma está haciendo elecciones fuertes en su vida. Y está siendo, como quien diría, obligado a tomar decisiones fuertes en su vida. Porque ya no es una elección, o sea, no puedo obviar lo que está sucediendo. Voy a tener que elegir porque esta división vibracional que se está produciendo y se va a producir cada vez más, es una elección mía. Es decir, si yo quiero ir, si yo quiero pertenecer, si yo quiero dar el salto cuántico en mí, si desde ese salto cuántico en mí puedo ayudar al salto cuántico de Gaia y podemos colaborar entre todos y darle fuerza al que tengo al lado, si yo elijo ese camino, una de las formas en las que más puedo colaborar es en el autoconocimiento y en la exploración de mi ser, de la manifestación de mi ser y cómo puedo alimentar a esa expresión álmica que llevo en mí, que es única, ¿sí? Que es única y que no lo puede reemplazar ninguno de los que está alrededor mío. O sea, el rol que me corresponde a mí, a Carolina, no lo puede cumplir otra alma. Me corresponde a mí. Yo vine acá con un compromiso. Y ese compromiso es ineludible. ¿Lo puedo hacerme la que no? Sí, también tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces, comprometerme conmigo, con mi ser, con mi alma, con mis decisiones, explorarme en esta energía gestante que tengo en mí, reconocerme gestante de mí misma, de mí mismo, ¿sí? Reconocerme que estoy dándome a luz a mí misma y estoy recreando, estoy renaciendo. Reconocer esa parte en mí es fundamental
para los tiempos que vienen, ¿sí? Reconocer y darle fuerza a esa parte en mí. Entonces, eso es lo que yo venía, como quien diría, a invitarles, a contarles desde mi percepción, desde la información que yo recibo, que se me comparte, ¿sí? Quería comunicarles eso porque me parece que es muy importante y que justamente la energía femenina es una energía que tiene muchísima potencia, porque obviamente desarrollar una nueva vida requiere mucha energía, mucha potencia, mucho sostén, pero a su vez tiene una cuestión de paz y de silencio y de introspección y de amorosidad muy grande. Entonces, que no confundamos, ¿sí? Ciertos discursos sobre lo femenino o la energía femenina con esto, ¿sí? Se va a manifestar muchas cuestiones afuera, pero entender que la energía femenina habita en todos y cada uno, que yo puedo hacer uso y conocimiento de mi energía femenina, y eso no tiene absolutamente nada que ver con si soy hombre o mujer, ¿sí? O la identidad que haya elegido para mí. No tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con que todos tenemos en nosotros tanto energía masculina como femenina, y yo en este momento tengo que prestarle suma atención y darle importancia a esa energía femenina, del mismo modo cuando en una pareja, en determinado momento, si la mujer queda embarazada, el compañero asiste, cuida a esa energía femenina, ¿verdad? Porque esa energía femenina es el sostén de esa nueva vida. Entonces, por ese motivo, yo tengo que darle suma importancia, cuidado y prestar atención a la energía femenina que hoy me habita, para poder gestarme, para poder darme a luz, ¿sí? Así que, bueno, esa era mi invitación. Espero que si resuena con ustedes, bienvenido sea. Si no resuena, ya saben, suelten, ¿sí? Siempre digo que yo no soy portadora de la verdad, sino que hablo desde mi percepción y desde la fractalidad de la realidad o de la verdad que me toca a mí vivir, ¿sí? Pero también entiendo que cada camino, cada forma y cada lectura es diferente, que puede haber diferentes lecturas, que puede haber diferentes puntos de vista, y yo celebro que eso exista, porque eso siempre lo defiendo, es lo que hace que nos enriquezcamos, ¿sí? Recibo con amor y gratitud cada palabra tuya. Muchísimas gracias, Jessy. Muchísimas gracias. Yo sé que están atravesando vos y tu familia momentos duros, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y también sé que todas esas almas los están apoyando y acompañando a ustedes. Así que, bueno, les dejo mi saludito de siempre, que me nace realmente del corazón. Son palabras que amo y en las que creo profundamente cuando yo digo bendiciones, luz y evolución. Los quiero, los amo.